Quiero darle la bienvenida a las personas que nos sintonizan desde YouTube, agradecidos por estar con nosotros. La semana pasada veíamos el tema de cómo Dios se disminuyó de su portentosa gloria a una semilla y cómo esa semilla fue implantada en el vientre de una mujer. Nos amó de tal manera que vio la luz en este mundo y para dar su vida por nosotros. Mi intención este día es dejar un consejo en nosotros de cómo responder a la obra de Dios. Normalmente en los púlpitos se predica de dos formas, yo lo he logrado ver. Algunos predican lo que el hombre tiene que hacer para responder a Dios. Yo prefiero la otra forma, que es hablar de lo que Dios hizo y que a nosotros pues nos toca ser obedientes a la voz de Dios, a cómo Dios, o qué es lo que Dios ha hecho. Pero hoy sí quiero hablar un poquito más de nuestra responsabilidad como personas y quiero compartir tres acciones que como creyentes debemos de tener para responder a la venida del Señor. Lo que quiero dejar claro antes de estas tres acciones es que de ninguna forma esto es para que paguemos, nos ganemos algo, porque no podemos pagar la venida de Dios, no podemos pagar su amor, no podemos de ninguna forma compensar en algo lo que Él ha hecho por nosotros. Su don es por gracia. Pero sí tenemos una responsabilidad. Esa palabra me gusta mucho a mí. Yo le decía a mis hijas creciendo, cuando se quebraba una taza, ¿qué pasó con la taza? Se quebró. No se quebró, ¿verdad? La taza solita no amaneció suicida y dijo, hoy me voy a suicidar y ¡puf!, se tiró. Sino siempre hay una responsabilidad en nosotros y en la medida que asumimos nuestras responsabilidades, nosotros demostramos una madurez. Piensa en el chico, piensa en sus hijos. Sus hijos, cuando más inmaduros son, le echan la culpa a todo. ¿Y por qué? Él fue. Ese fue el problema de Adán y Eva. Lo que quiero hablar entonces es nuestra responsabilidad. Por eso estamos hablando de respuesta. La habilidad para responder es lo que quiere decir la palabra responsabilidad. Y hay una historia en la Biblia muy interesante. Quiero hablar de la primera acción. La primera acción que quiero hablar para nosotros es la gratitud. Y la gratitud es un aspecto moral del ser humano. La gratitud no es legal. Cuando los hijos van creciendo, vemos un trato distinto de ellos para los padres. Algunos hijos crecen enojados con sus padres, algunos hijos crecen agradecidos con sus padres. Y esto simple y sencillamente denota lo moral que hay en el ser humano. Así que la gratitud la vamos a definir como un aspecto moral. Y hay una historia en los evangelios de 10 personas, 10 hombres, que tienen un problema cutáneo, tienen una enfermedad en la piel. Esta enfermedad bíblica empezó a hacerse notar desde el desierto con Moisés y los israelitas en el desierto y estuvo vigente hasta el segundo templo. Más o menos podríamos pensar en unos 1200, 1300 años. Esta enfermedad no existe hoy. De hecho lo traducen lepra, pero la lepra es una condición que no se cura. Y esta enfermedad era temporal y pasajera. La Biblia la denota, la palabra bíblica para esta enfermedad le llama zaraat, pero no existe traducción alguna. Lo han traducido, repito, como lepra, pero eso es una mala traducción porque la lepra es otra cosa. Entonces yo me voy a referir a ella como una enfermedad cutánea que existía en los tiempos bíblicos.
La historia va de que Jesús va caminando y se topa con 10 de estas personas. Y ellos le piden piedad al Dios que es piadoso. Nuestro Dios es piadoso. La respuesta de Jesús pareciera no ser tan importante, la vamos a analizar en un momento, pero Él les dice, miren, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos están haciendo caso a esto, dice la Biblia que quedan sanos. Como he dicho, regresaremos a esta interacción. Pero antes quiero ver cómo lo escribió Jesús. Lucas capítulo 17, versículo 15 dice así. Entonces uno de ellos, uno de los 10, al ver que había sido sanado, recuerde que Jesús les dice, vayan y presenten a los sacerdotes, y ellos van a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino, dice, este se dio cuenta que había sido sanado. Al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello. ¿Quieres saber cómo es la voz en cuello? Es gritado, es gritado. O sea, el hombre se da cuenta que su piel está completamente limpia y regresa gritando. No voy a gritar hoy porque si no ya no tengo espacio para el resto de la prédica. Pero ha gritado. Y el grito es una forma que nosotros conectamos con la ira. Pero este hombre va gritando, gracias Señor, gracias, gracias. A voz en cuello, verso 16. Y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Quiere decir que ni siquiera conocía la Biblia, ni siquiera sabía de los mandamientos. Quiere decir que no estaba cercano a Dios. Pero la moralidad de su corazón estaba en el lugar correcto. Y esto es algo que depende de nosotros. Porque este hombre fue agradecido. Agradecido. Hoy en día tenemos tantas razones para estar agradecidos y para no estar agradecidos. Y la gran mayoría de veces son las mismas. Usted puede estar agradecido con Dios por su cónyuge, o usted puede decir, Dios mío, qué cónyuge el que me diste. Pero el tipo es el mismo, la señora es la misma. Lo que estoy tratando de decir es que la gratitud es un valor moral que debiéramos de trabajar como creyentes. Este no creyente nos está dando una lección a los creyentes de cómo debemos de vivir nuestras vidas moralmente, y moralmente debemos de vivir agradecidos. Nunca podemos estar tan agradecidos con Dios por lo que ha hecho. Claro, desde pequeño nos enseña que, por ejemplo, decir gracias es un buen modal, por supuesto. Pero yo lo estoy hablando de actuar en la gratitud. Porque este hombre, vamos a suponer que se dio cuenta que estaba sano 2 kilómetros después de haberse encontrado con Jesús. Estaba a unos 15 a 20 minutos. Y de todos modos decidió interrumpir lo que tenía que hacer. Y usted va a ver por qué esto es importante. Y regresó con Jesús. Lo que estoy tratando de decir es que la gratitud se demuestra, hermanos. La gratitud se demuestra. El creyente, el verdadero creyente, debe de demostrar su gratitud. Para nosotros el servicio, lo que llamamos el servicio, estar aquí arriba cantando o estar sirviendo en cualquier otro ministerio, es un privilegio. Y lo enfocamos que es una demostración de gratitud a Dios. ¿Por qué es esto importante? ¿Por cómo era el hombre? No, es por cómo Dios lo ve. Lucas sigue diciendo en el siguiente versículo, Jesús dijo, por favor imagine la escena. Vinieron 10 y los 10 se fueron.
Y Jesús está con sus discípulos. Y él dice, ve al hombre que regresa y le da gracias y viene gritando y se le postra a los pies. Y él dice, ¿no eran 10 los que se fueron? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sí ve tu gratitud. Que Dios sí se percata de tu gratitud. Eso quiere decir eso. Dios sí se percata de tu gratitud, es importante para Dios. A veces no pensamos en eso. Y verdaderamente, hermanos, si Dios no nos hubiera dado algo, no tendríamos nada. De verdad, a veces pensamos que es nuestro esfuerzo. Escuchaba a un hombre hace algunos años hablar de la gratitud y él decía que él se levantaba y daba gracias por todo. Para poner un ejemplo, si me tocara a mí empezar a gracias, Señor, yo te doy gracias por este micrófono que me permite comunicarme, te doy gracias por mis manos, Señor, que me permiten gesticular, por esos ojos que me permiten ver, te doy gracias por la silla donde están sentados mis hermanos y no tienen por qué estar de pie cansados escuchando lo que estoy tratando de decir. En fin, etcétera, etcétera, tenemos tantas cosas por estar agradecidos, porque Dios se percata de tu gratitud. Y si Dios se percata de tu gratitud, también se percata de tu falta de gratitud. Deje que eso asiente su corazón. Si eres agradecido, Dios se va a dar cuenta. Y si no lo eres, también se va a dar cuenta. ¿Cuál es el mensaje que quieres enviarle a Dios? Mire lo que Jesús dice, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Lo está diciendo Dios, lo está diciendo Jesús. No hubo quien se volviera y alabara a Dios sino este extranjero. Y entonces dice que la gratitud para él es una adoración. Es una parte de la adoración. Queridos hermanos, nuestra primera reacción, respuesta a todo lo que tenemos, siempre debe ser la gratitud. Aunque no la esté pasando bien, aunque usted esté triste, agradezca a Dios, va a ver cómo le cambia. Si usted está fregado financieramente, agradezca a Dios, va a ver cómo le cambia. Pero repito, agradézcale con acciones. Agradézcale con acciones que se puedan demostrar. Y va a ver que Dios lo va a ver. ¿Qué va a hacer Dios con eso? Eso no se lo puedo decir yo, porque esa parte le toca a Dios. Pero nuestra primera reacción debería ser la gratitud. Dios vino a esta tierra para darnos la vida. Eso basta para que le estemos agradecidos el resto de nuestra vida. Él vino para darnos vida eterna. Él vino para darnos vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que algún día no moriremos. Aunque nos toque ver una primera muerte, algún día no moriremos. Aquellos que han muerto creyendo en Cristo resucitarán. Eso quiere decir la vida eterna. Y eso, mis queridos hermanos, es motivo de gratitud. Así que la gratitud es la primera acción. Tesalonicenses nos habla de la voluntad de Dios en su versículo 18 del primera carta, capítulo 5, y dice así: den gracias a Dios. ¿Por qué no lo lee conmigo? Leámoslo todo, ahí están las pantallas. Den gracias a Dios en todo. Otra vez, den gracias a Dios en todo. Cuando hay frío, ¿qué hacemos? Damos gracias. Cuando hay calor, cuando lo picó el zancudo del dengue, damos gracias. Ay no, sombrero, ay no, damos gracias. Cuando se peleó con el cónyuge, miedo le tienen ustedes al cónyuge. Hay que dar gracias que se tiene cónyuge con quien pelear. Es que pensamos que dar gracias solo por las cosas buenas está bien. No. Aquí dice, otra vez, para que les cale. Lo leemos todos juntos. Den gracias a Dios en todo. En todo. En todo. En todo. La vida no es fácil. Pero Dios nos pide que le demos gracias a Dios en todo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta la da Él mismo. Porque esa
es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La segunda acción tiene que ver con un aspecto legal. Primero hablábamos de un aspecto moral. Ahora vamos a hablar de un aspecto legal. Nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, escribió un libro. No lo escribió Él, sino que Él tuvo varios amanuenses, le llaman, varias personas que escuchaban su voz y lo escribían. Ese libro se llama la Biblia. Empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Y todo lo que está allí lo puso Él. Él lo aprobó. Incluso cuando se habla acerca del maligno, Él lo aprobó. Él aprobó la historia. La Biblia refleja el pensamiento de Dios, la mente de Dios. La Biblia la escribió Dios, pero es en la autoría intelectual. La autoría material, por ahí apareció alguien que se llamaba Saulo, escribió. Por ahí apareció alguien que se llamaba Pedro, escribió. Moisés escribió. Por ahí apareció Esdras, y Esdras escribió. Por ahí aparecieron varias personas y escribieron. Pero la autoría intelectual, los pensamientos que se registran allí, son los de la Biblia. De tal forma, y este es un aspecto legal, que cuando 10 personas se acercan, sigo en mi ejemplo de los 10 hombres estos que tenían la enfermedad cutánea, cuando estos 10 se le acercan y le dicen, ten misericordia de nosotros, Jesús nos saca su hoja de chilca y les hace una limpia. Jesús no dice, Kira Bashanda Kalasanda Kawasaki. Jesús no dice eso. Jesús se refiere a un proceso legal, porque la Biblia es un libro de orden legal. Y lo que les dice en el versículo 14 es, cuando Él los vio, se refiere a Jesús, les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Vayan y preséntense, ante los sacerdotes. Y mientras caminaban quedaron limpios. Ahora la pregunta que usted debe hacerse, y yo me hice, y es la que le quiero plantear, es la siguiente. Si Jesús los iba a sanar, ¿por qué les dijo que se presentaran a los sacerdotes? Mire, Jesús sanó ciegos. ¿Cuántos recuerdan que Jesús sanó ciegos? ¿Y qué les decía? Vete y no peques más. Cuando Jesús sanó a la, si tan solo tocar al borde de, ¿cómo se llama? La mujer con el flujo de sangre. Vete y no peques más. Cuando Jesús sanó a sordos, vete y no peques. Cuando Jesús sanó al paralítico, lo primero que le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Pero a estos 10, Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Si los iba a sanar, la pregunta es, ¿por qué les dijo eso? ¿Verdad? ¿Por qué les dijo eso? Y la respuesta denota la unidad de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque había un procedimiento que Dios mismo había establecido y Él no podría quebrantar su propia palabra. En Levítico estaba establecido que si una persona tenía esta afección, tenía, valga la redundancia, por deber, una vez fuera limpio, irse a presentar al sacerdote. El sacerdote funcionaba como un médico, lo examinaba, le hacía varias pruebas, luego le decía, tómate una semana. Ahí está, eso todo está en la Biblia. Había un procedimiento que Jesús mismo había establecido en su palabra. Y entonces él tenía que pasar una serie de cosas. Cuando el sacerdote finalmente se daba cuenta que el hombre estaba limpio de esta enfermedad, entonces le decía, tenés que pasar un proceso de purificación. Lamentablemente se ha traducido que era leproso y que quedaba inmundo o que quedaba puro. Pero olvídese eso, la Biblia no dice inmundo.
Cuando usted lea inmundo en la Biblia, quiere decir no apto, deshabilitado, inhabilitado. Eso quiere decir inmundo. Siempre pongo el ejemplo. Ahora que están los jóvenes acá me da un poquito de pena, pero la mujer casada, cuando está en sus días de menstruación, está inhabilitada, según la Biblia, para tener intimidad con su cónyuge. Está inhabilitada. No está inmunda, no está chuca, no está podrida, como la palabra inmunda querría dejar. Está inhabilitada. Bueno, esa es la misma palabra. Esta persona estaba inhabilitada y necesitaba pasar un proceso de habilitación. Y lo que Jesús le dice a estos hombres es: váyanse a los sacerdotes, porque ese es el primer paso del proceso para habilitarse. Era el protocolo. Recientemente regresamos de COVID, ¿verdad? En COVID esto estuvo cerrado, y cuando empezamos a regresar de COVID teníamos un protocolo de seguridad. ¿Se acuerda usted? Todos veníamos con nuestras mascarillas. Yo medio me la quitaba para predicar. Por obligación había que pasar allá, nos tomaban una temperatura. Yo sentía que me iban a suicidar porque parecía pistola esa cosa, y teníamos que pasar apachando ahí para untarnos. Y ahora, mire, tenemos como un año de tener la misma botellita de alcohol, porque usted ya se le olvida pasar ahí, hombre. Y la dejamos ahí por si alguien lo necesita. Era un protocolo. Bueno, Dios tiene un protocolo para nuestra vida, para todas las cosas. Así que la segunda cosa que Dios espera de nosotros es que podamos someternos al protocolo que Él tiene para nuestras vidas. De eso se trata. Y ese protocolo son sus mandamientos, son sus procedimientos. El cristiano, el creyente en Jesús, no se manda a sí mismo. El creyente en Jesús pasó de ser siervo de Satanás a ser un siervo de la justicia, a ser un siervo de Dios. El cristiano que piensa que tiene libre albedrío, no sé si es cristiano, porque fuiste libertado para servir a Dios. Eso es una gran paradoja en sí mismo. Fuimos libertados para servir, para ser esclavos de Dios. Es lo que quiere decir servir. Lo que pasa es que pensamos que servir es otra cosa. Servir es ser esclavo. El creyente en Jesús fue libertado del pecado. Por eso no debe de jugar más con el pecado. Por eso no debe de flirtear con el pecado. Por eso debe de apartarse de lo que la Escritura dice que es pecado, porque fue separado para servir a la justicia, para servir a los procedimientos de Dios. Porque sirviendo a Dios, la hacemos. Nosotros no guardamos la Escritura para ser salvos. Nosotros no guardamos la Escritura para que Dios nos bendiga. Dios ya nos bendijo. Nosotros no guardamos la palabra de Dios para que nos haga el milagro de. Olvídese de eso, hermano. Dios tiene el poder de guardar, de hacer lo que Él quiera. Nosotros guardamos la Escritura porque es lo justo para con Dios, porque es lo que Dios nos ha pedido, porque es lo correcto, porque es lo legal. Así que una segunda respuesta es: somete tu vida. Una segunda acción es: somete tu vida a la Escritura. Y la última, Marcos capítulo 8, versículo 34, dice así. Vamos a leer varios versos. Dice: luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo no sé, pero pareciera que en la mayoría de púlpitos hoy en día han borrado esto. Venga a Cristo y todos sus problemas se van a solucionar. Venga a Cristo y casas, carros, puntos, etcétera, etcétera. Ese mensaje no es bíblico.
No, hermano. Si alguno quiere seguir a Cristo, niéguese a sí mismo. Esto no se puede hacer humanamente. Esto solo se puede hacer si tenemos la salvación. Solo si Dios nos ha salvado, uno se puede negar a sí mismo, porque uno es demasiado mismo de uno mismo. ¿Se entiende eso? ¿Sabe cuál es mi problema? Mi problema más grande soy yo. Mi problema es que yo soy tan yo. Ese es mi problema. Pero eso es lo que tengo que aprender a negar. Si alguno quiere venir, seguirme, dijo Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Bueno, de eso estamos hablando. Ese es el aspecto legal. Pero sigamos leyendo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Eso quiere decir que el que ande preocupado de esta temporalidad, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, de Jesús y del Evangelio, la salvará. Verso 36. Porque ¿de qué le sirve a cualquier persona ganarse todo el mundo si pierde su vida? Es decir, su vida eterna. ¿O qué puede dar uno a cambio? ¿Qué puede dar uno a cambio de la vida eterna? Usted se acordará de aquel joven rico que llegó con Jesús y le dijo, mira, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y cuando Jesús le habló de dar sus bienes, dijo, no, ahí sí no. Y se fue. O sea, no quería la vida eterna. Si usted supiera a ciencia cierta, que si usted da N cantidad de dinero o de bienes, usted va a ir para siempre, usted lo daría. Este joven no estuvo de acuerdo. Todos dicen, ay, yo te quiero ver, Cristo, yo quiero verte, cantamos, pero nadie se quiere encontrar con Él del otro lado, ¿verdad? Todos queremos seguir viviendo y coleando, ¿verdad? Lo veo muy serio, así que mejor sigo leyendo. Marcos 8:38. Si esta generación adúltera y pecadora, alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. El tercer aspecto que le quiero hablar es un aspecto espiritual. ¿Qué quiere decir espiritual? Lo hemos mencionado, lo recordamos. Lo espiritual es lo imperecedero, lo que no se acaba. No es lo que no se toca, es lo incorruptible. Por ejemplo, el cuerpo de Jesús era un cuerpo espiritual. Le dijo a Tomasito, ¿sabes qué? Mete tu dedo. Se podía palpar, pero no había sangre, pero se podía palpar. Aquí está, mira, está. Yo me imagino a Jesús, si Jesús hubiera sido como yo hubiera hecho, mira Pedro, te miro desde este lado, con el hoyo del clavo me refiero. Porque era un cuerpo, pero era incorruptible, un cuerpo que no muere. Eso es lo que Dios quiere darnos. Así que el aspecto espiritual de esto, leámoslo todavía un poquito más. Mateo 6:19. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polía y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, también está tu corazón. No le quiero decir que no trabaje, que no gane, que no se vista bonito, que no se arregle los dientes, que no se opere los ojos si tiene la oportunidad de hacerlo. No le estoy diciendo que no haga plata, la Biblia no está diciendo eso. Pero lo que sí está diciendo es que una parte de tu corazón debe estar en los bienes espirituales, en los bienes que no perecen. O sea, la tercera acción es: vive con la expectativa y la certeza de que Jesús va a volver. Jesús va a volver. Jesús va a volver.
hay una segunda venida del Mesías. La Biblia narra dos eventos en los profetas. El profeta Zacarías dice que va a venir montado en un pollino, y en el profeta Daniel dice que va a venir en las nubes, es decir, va a venir inmediatamente. Y entonces los sabios dijeron, si viene montado en un pollino, es que Israel es pecador, y si viene en las nubes, es que Israel es justo. ¿Recuerda cómo vino? En un pollino. ¿Por qué? Porque el mundo era pecador, porque venía a salvarnos. Falta que venga en las nubes. Y de una vez aprovecho para lanzar una advertencia. Se van a dar muchos movimientos, que alguien va a reconstruir un templo en Israel y que va a haber un Mesías. Todos son falsos. Jesús va a volver tal y como se fue. Los apóstoles están ahí, qué bonito, y de repente una nube y ¡pum!, se lo lleva. Así va a volver. Va a ser visible a todo el mundo, todo ojo le verá. Vamos a ver cómo desciende en todo el mundo. No sé cómo lo va a hacer, pero Él va a regresar. Jesús va a regresar. Hay una segunda venida de Jesús a la tierra. Cuando la gente dice que estamos en los últimos tiempos, cuando la Biblia dice que estamos en los últimos tiempos, lo dice no porque ya mañana va a ser, y mucha gente se confunde en eso y por eso tontamente ponen fechas, o es antiescrituralmente ponen fechas, porque nadie sabe la hora que va a venir. Cuando dice que no tarda en venir, cuando dice que viene pronto, lo que está diciendo es que desde la caída de Adán y Eva tenía que venir el tiempo de los patriarcas, tenía que venir el tiempo de Israel, tenía que venir el tiempo del exilio. Pero desde la muerte de Jesús no va a suceder algo hasta que Él regrese, en el sentido de una dispensación, creo que le llaman, sino que ahora lo único que resta es que el creyente viva su vida de acuerdo a la palabra de Dios, esperando que Él regrese. Jesús va a regresar. Y el creyente en Jesús, el que creyó en su primera venida y que lo vio, ay, tan lindo el nene y los burritos habanero, voy camino de Belén, sí me ven, y toda esa algarabía que se monta, eso ya pasó. Gracias a Dios ya pasó. Pero albergue en su corazón, desarrolle en su corazón una pasión por el retorno de Jesús, porque va a regresar, y va a regresar como rey. No va a venir como siervo, va a regresar como rey, a juzgar, y todos compadeceremos, dice la Escritura, ante el tribunal de Cristo. Ahí ya no va a regresar a perdonar. Ahorita está perdonando, ahorita está de sumo sacerdote, pero cuando regrese, Pablo o Juan es el que dice, lo vimos como lo vimos, pero si lo vemos así, ahora ya no lo vemos así. Saber cómo va a ser. Ni siquiera Juan, que se recostaba en su pecho, tiene claro cómo va a regresar. Jesús va a regresar imponente, poderoso, majestuoso, glorioso, como el Rey del universo, que siempre ha sido y que siempre será. Y nosotros debemos de esperarlo, debemos de anticiparlo. Cierre sus ojos. Le comparto el último versículo con el que cierro, tranquilo. Ábralos, por favor. Allá donde esté viendo eso, abra bien sus ojos, por favor, usted que iba a cerrar. Dice, el penúltimo versículo de la Biblia dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. O sea, el que da testimonio es Jesús. Y nosotros respondemos, amén. Ven, Señor Jesús. Penúltimo versículo de la Biblia. Amén. Ven, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra respuesta. Ahora sí, hágame la caridad, cierre sus ojos. Si se desveló anoche, no se vaya a dormir.
Solo cierre sus ojos, por favor. Quiero invitarle a meditar un momento en lo que ha oído. Hablamos de 3 acciones. La gratitud como una acción moral. La observancia de su palabra, de sus mandamientos, como una acción legal. Y esperar el retorno de Jesús como una acción espiritual. Jesús va a regresar. Lo veremos. Aunque nuestros cuerpos, aunque regresen 300 años y nuestros cuerpos estén hechos polvo en la tierra, lo vamos a ver. Nos va a resucitar. Esa es nuestra esperanza. Pablo decía, si Jesús no resucitó, vana es. Si tú no crees en la resurrección, vano es tu creencia en los evangelios. Hay que incorporarlo. Hay que incorporarlo. Hay que incorporarlo. Yo quiero invitarte esta mañana a recibir a Jesús en tu corazón, si nunca lo has hecho. Quiero lanzarte una invitación para que puedas decirle, Señor, yo me siento atraído por ti. Te quiero recibir como mi Salvador. Si tú quieres recibir a Jesús, haz esta oración conmigo y al terminar, vienes acá al frente y platicamos un momento, o nos escribes un comentario en las redes sociales, en Facebook o en YouTube. Pero haz esta oración conmigo. Señor, te recibo como mi Salvador. Te doy mi vida. Ya no quiero ser siervo del maligno. Quiero entregarte mi vida a ti. Quiero servirte a ti, Señor. Quiero darte mi vida. Quiero seguirte. Ayúdame a empezar este camino. Ayúdame, quiero seguirte, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser un discípulo tuyo. Si tú ya recibiste a Jesús, la invitación de hoy es a que vivas como un creyente en Él. A que revises tu vida para vivir como un creyente en Jesús. Para vivir como un creyente, para vivir de acuerdo a su palabra, para vivir agradecido, para vivir con gratitud, para vivir en su palabra, para entregar todo tu ser a Jesús. Hay áreas de nuestra vida que no se han entregado todavía. Y es un buen momento para hacer un recuento. Hay áreas donde el temor te está ganando, donde la ira te está ganando la partida. Hay áreas donde tienes que trabajar. Y la invitación es para ser un creyente que continúa trabajando en su vida todos los días. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Pero la cruz no es solo un día. La cruz es todos los días.
de tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Damos gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos das. Señor, ayúdanos a actuar en gratitud en todo lo que hacemos. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos a reconocer que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Ayúdanos a esperarte, Señor. Ayúdanos a vivir con la expectativa de que tú vas a regresar. Señor, ayúdanos a conectar que cada una de nuestras necesidades tiene que ver con volver nuestro corazón a ti. Que nuestras necesidades nos sirven para doblegar el corazón y volvernos a ti y entender que tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor. Gracias por ello, Padre. Bendito seas tú, amo del universo, en todo lo que tú eres, en todo lo que tú haces. Hoy te damos gloria, te damos honra y, Señor, gracias por haber venido, gracias por haberte disminuido, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Nuestra respuesta, ayúdanos a mejorarla cada vez con gratitud, con obediencia y con la responsabilidad de no solo ubicarnos en el mundo físico, sino a esperar tu venida, a esperar tu retorno, a esperar tu regreso. Y como dice ese pasaje en 22:19 de Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén y amén. Agradecido con Dios por este año, por la presencia de cada uno de ustedes, por la sintonía de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este tiempo.
Estamos listos para empezar el 2022 con la misma, perdón, me retrasé 2 años, ¿va? Yo voy para atrás. Estamos en el 23, vamos a empezar el 22. Sí, va, yo voy descontando. 24, me corrijo, el 2024. Era para que se riera. Con ustedes nos vemos la próxima semana. Les enviamos un fuerte abrazo y les agradecemos por siempre sintonizarnos.